Casi todos nos conocemos, pero bueno, para los que no me conocen, yo soy Michael Leiva Romero, soy profesor del Centro Provincial de Superación para la Cultura de Holguín, de la Academia de Artes Plásticas del Alba y profesor auxiliar de la Universidad Oscar Lucero Moya. Es un placer estar aquí y presentar estos materiales que son muy importantes, no solamente desde el punto de vista personal, porque bueno, creo que la mayoría de los presentes aquí somos amigos de los dos autores, sino también desde el punto de vista profesional, porque creo que son los últimos dos materiales, al menos los últimos 4 o 5 años, que tocan el tema del rock y el metal en Cuba. Y entre las tantas importancias que tienen, son dos materiales que han salido en el extranjero. Mucha gente piensa que publicar en el extranjero un libro es fácil y es tan difícil prácticamente como publicarlo aquí en Cuba, y sobre todo también cuando usted es un emigrante, ¿no? En el caso de Raúl, todos saben, está residiendo en estos momentos en Estados Unidos. Y en el caso de Junior, que es el primer libro que le voy a hablar, está cursando una maestría en antropología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador, y hace poco estuvo acá de vacaciones. Bueno, entrando en materia como tal, hablándole del libro de Junior, Que sea lo que ellos quieran, o La improbable historia del rock en La Habana, es un libro que le costó a Junior bastante trabajo materializar, ¿no? Sobre todo por la cuestión de las entrevistas, viajar y tratar de convencer a muchas personas que en algunos momentos no quieren dejarse entrevistar. Todos sabemos que en la comunidad de nosotros hay personas que no son tan asequibles a las entrevistas o a dar su opinión por todo lo que han vivido, y otros que sí lo son. Pero bueno, a Junior le costó bastante trabajo realizar este libro. Es un libro que tiene 183 páginas y tiene también muchas fotos, tiene una parte fotográfica muy interesante, donde vienen fotos de la mayoría de los entrevistados en el libro. Recoge historias de sangre, sudor y lágrimas de muchas personas dentro del género, de los años 70, los años 80, 90, 2000, que realmente han pasado, como decimos nosotros, la han pasado muy mal, ¿no? Y han sufrido toda la parte esta que todos conocen, que involucra a ser rockero, ser friki, ser metalero, como quieran llamarlo. El libro está redactado de una manera, yo diría, muy bonita, por decirlo normal, muy bien redactado, historias fáciles de leer, punzantes sí, porque los entrevistados narran historias en algún momento muy duras, muy fuertes, que vivieron dentro de la comunidad, dentro del rock, pero también con un toque de humor, ese toque de humor que Junior siempre le imprime. Y a mí me encantó. Machín tuvo el honor, el privilegio de leerlo ya también, y le gustó. Bueno, al menos Tai también. Y ya somos unos cuantos que lo hemos leído y nos ha gustado mucho. Muy importante decir también que, como le decía, este libro sale por la editorial Ideadas Ediciones, que es una editorial alemana que tiene base en varios países de Latinoamérica. El diseño de portada fue hecho por Fabián Sotolongo, que es un diseñador habanero, licenciado en diseño gráfico, amigo personal de Junior, le hizo el favor de hacerle el diseño. Y bueno, a grosso modo decirle también que quizás, si todo sale bien, según palabras del autor, conversación reciente que tuve con él, podemos tener el libro en físico para el mes de septiembre, al menos acá. O sea, él haría un envío para nosotros hacer una pequeña repartición más o menos parecida a la que vamos a hacer con el segundo ejemplar que le voy a hablar ahorita. En el caso del libro de Junior, como le decía, es un libro muy interesante. La edición del libro fue realizada nada más y nada menos por Amir Valle. Los que no sepan o no conozcan a Amir Valle, escritor, periodista guantanamero, reside en Alemania desde el 2006, por cuestiones políticas tuvo que abandonar el país, pero antes de abandonar Cuba logró tener en su haber, o sea, logró ganar la mayoría de los premios importantes literarios que se dan en el país. Bueno, Amir Valle fue quien le hizo la edición y la corrección al libro de Junior. Y el libro, como le decía, tiene su parte muy polémica. Vamos a ver si aquí la tecnología no me traiciona aquí, que veo que me está traicionando un poco. Bueno, el libro empieza en su inicio con 3 frases muy polémicas, y se las voy a leer. La primera: qué risa me da esa falsa humanidad de los que dicen ser buenos. No perdonarán mi pecado original de ser joven y rockero. Si he de escoger entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no.
mi rollo es el rock. Letra del Barón Rojo, los rockeros van al infierno. La segunda cita, una cita muy polémica que dice: la culpabilidad de muchos de nuestros intelectuales y artistas reside en su pecado original, no son auténticamente revolucionarios. Ernesto Che Guevara. Bueno, todos nosotros sabemos cómo ha pensado siempre el gobierno o la revolución acerca del género rock y metal en Cuba. Bueno, no es un secreto, tampoco vamos a hacer aquí una reunión sobre eso, pero bueno, todos sabemos que han pensado nuestros máximos dirigentes siempre de este género. Y la tercera es una cita de Humberto Manduley que dice: durante varias décadas, la única institución revolucionaria que se interesó por el rock cubano fue la policía. Bueno, eso creo que es bastante cierto, ¿no? Y este libro, Junior estuvo investigando a raíz de una idea que le surgió cuando aún era estudiante en la Universidad de La Habana. Junior también es graduado de periodismo, es profesor titular de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Comunicaciones. Y esta idea le surgió y él empezó a investigar y a buscar a todos los frikis, a todas las personas más viejas que habían en La Habana que han tenido algún tipo de relación con el género. Público, escritores, músicos. También entrevistó a músicos que residen en el extranjero y luego fue conformando este libro. Y bueno, quería ponerle un pequeño video para que escuchen sus propias palabras, un pequeño video que él me mandó a raíz de una solicitud que yo le hice, que pusimos en la peña Rock por Dentro, ahí en Holguín, en Romería, donde tuvimos el placer en esa peña de presentar el libro. Tuvimos a los muchachos de acupuntura en la peña que estuvieron allí, a los muchachos de Rumover también. Entonces quería presentarle este pequeño video para que escuchen más o menos acerca del libro en las propias palabras de Junior. Hola a todos, por acá Junior Hernández Castro, más conocido en la escena cubana como el Friki Periodista. Hoy quiero invitarlos a leer mi primer libro, Que sea lo que ellos quieran, o la improbable historia del rock en La Habana, una compilación de textos de periodismo narrativo publicado este año por la editorial cubana independiente Ilíada de Ediciones y editado por el periodista y escritor Amir Valle. Es un libro que contiene 10 textos de periodismo que intentan indagar en la vida, la obra, las vicisitudes, los episodios amargos y, fundamentalmente, en cómo fueron los obstáculos que tuvieron que atravesar muchos de los músicos cubanos de rock, el difícil y duro camino del rock cubano para insertarse dentro de la vida cultural del país. Este libro podrán leerlo en estas romerías de mayo como cortesía de la editorial Ilíada Ediciones, y me gustaría leerles un fragmento. Este libro fue escrito a retazos, más que escrito, reescrito. Dicen por ahí que escribir es en verdad reescribir y que un libro nunca se termina, solo se abandona. Después de 4 años y medio de quitar y poner palabras, de amar, sufrir y disfrutar con cada línea, he empezado a creer que quien dijo eso tenía razón y a entender que los textos que siguen aquí deberían ser abandonados, o lo que es lo mismo, libres. He aquí su historia. En junio de 2019, después de tener listas unas 70 cuartillas de mi tesis de licenciatura en periodismo en la Universidad de La Habana, y faltando menos de un curso para graduarme, decidí abandonar el tema. La reacción de mi tutor, de los profesores y de mi círculo cercano fue la misma. ¿Tú te volviste loco? Hasta el día de hoy desconozco la respuesta a esa pregunta, pero aquella vieja aspiración de hacer una tesis sobre el rock cubano había vuelto a tomar forma en mi mente, y ya fuera un documental, un podcast o un libro, solo quería una cosa: cumplirla. 4 años antes, al toparme en una feria del libro con el texto Hierba Mala, una historia del rock en Cuba, de Humberto Manduley, y publicado por Ediciones La Luz de Holguín, mi lado emocional e irracional decidió que ese iba a ser el camino. El racional no estaba tan seguro. Inexperto en el tema y totalmente desconocido para la fauna rockera y metalera cubana, me sentía detenido por el miedo, las dudas, la inexistencia de contactos dentro de la escena y un inicial y rotundo no de la universidad a mi proyecto, porque el tema carecía de interés y enfoque necesarios para una tesis de licenciatura en periodismo. A las puertas de mi último curso, decidí arriesgarme. No sabía bien por dónde comenzar, pero algo apuntaba a que si la profe mano dura y para nada rockera de periodismo impreso se había dejado convencer por mi labia y había aceptado ser mi tutora, nadie iba a ser capaz de decirle que no. A mi llamado acudió también el autor de las páginas que una vez me inspiraron y cuya pasión por el rock nacional le llevó a publicar 3 libros y decenas de textos sobre el tema. Con ambos guías, Iraida Calzadilla y Humberto Manduley, emprendí los primeros pasos de este viaje por la historia del rock en La Habana, que ha tardado más en escribirse de lo que una vez pensé,
y que ha debido transitar por una pandemia, la peor crisis económica y migratoria de Cuba, mi propia partida de la isla, y los estragos de la pereza, el desaliento, el síndrome del impostor y el miedo a la página en blanco. Hablar de rock en este país siempre será polémico, complejo y político. Se teje a su alrededor una leyenda negra con fundamentos de sobra en la realidad y cuyo alcance e impacto resultan variables en dependencia de la época, la memoria, la experiencia y hasta la suerte de cada quien. En el otro extremo no faltan quienes han blanqueado o minimizado los pasajes más crudos de la represión contra el rock y el metal en Cuba, arguyendo que fueron errores puntuales de la política cultural, comparando con otros escenarios donde esa música fue censurada por otras razones, o cuestionando la veracidad de cualquier muestra de intolerancia sobre la que sobran testimonios. Lo que intento con estas líneas es arrojar un poco de luz en esas zonas oscuras, más allá de militancias o simpatías. Por eso, como diría Humberto Manduley, no pretende ser esta la historia única y definitiva del rock en La Habana. Es más bien un puñado de historias del rock de la calle, proyectos de músicos en su mayoría autodidactas que a pulmón, prácticamente sin apoyo y luchando contra todos los prejuicios de la época, se hicieron un nombre dentro del rock nacional. Claro que de esos nombres se quedarán varios fuera, algunos por razones que hasta los propios textos develan. Y así como cada quien ha relatado la versión de los hechos que recuerda o que quiso recordar, y yo intenté recrearlos lo más fiel posible a estas memorias, queda en manos de cada lector la posibilidad de contrastar los datos, elegir sus verdades y recordar quizás, al menos los mayores, esas historias de las que también fueron parte. He organizado los relatos de este libro en un intento de orden cronológico. Aunque cada uno puede leerse de forma independiente, hacerlo de la manera lineal permite comprender mejor el contexto en que todo se desarrolla. De igual manera está concebido para que los personajes, bandas y escenarios que puedan mencionarse de pasada en un texto aparezcan con mayor profundidad en los siguientes, pues en algún punto todas estas historias se tocan. Este viaje de 4 años, que resume más de 40, no hubiese sido posible sin la ayuda de los protagonistas de estos relatos, a quienes agradezco el tiempo, el valor, la confianza y hasta la desconfianza. Dagoberto Pedraja, Carlos Hens, Bernardo Iglesias, Omar Pitaluga, Jorge Fernández Pepino, Dionisio Arce, María Gatorno, Juan Carlos Torrente, Javier Rodríguez, Atanay, Ciro Díaz y Gorky Águila. Es un libro que está dedicado a los frikis, a los rockeros, a los emos, a los góticos, a los vampiros, a los hombres lobos, a todos aquellos que han sentido la pasión del rock y el metal en sus venas. Espero realmente que lo disfruten. Un abrazo desde la mitad del mundo. Bueno, yo quiero aplaudirlo aunque no esté. Decirle de Junior también que fue el editor y director de la revista Opia Rock, que circuló entre 2020 y 2021. Ha sido colaborador del Caimán Barbudo, de Metal Corner y de muchas revistas también internacionales. Y en el 2021 tuvo el Premio Nacional de Periodismo Musical. Y estamos hablando simplemente de un hombre que apenas tiene 28 años. O sea, Junior es todo un talento en el periodismo y en la investigación. Una persona que inclusive, siendo nosotros un poco mayores que él, todos los días aprendemos de él. La capacidad investigativa de Junior creo que no tiene techo y es un escritor realmente fascinante. Como le decía, el libro toca temas muy punzantes. Estuvo invitado acá en el 2023 al coloquio de periodismo excepcional y ahora que estamos en el 19. Él tuvo la oportunidad de ser invitado por la asociación al coloquio de periodismo en el año 2023, ¿sabía? Bueno, como le decía, el libro toca temas muy punzantes como las historias y lo que ha pasado la gente de Porno para Ricardo, todos los problemas de Dionisio Arce, el director y vocalista de SEO, también director de la Agencia Cubana de Rock, por qué fue clausurado esa institución de rock y metal en Cuba, que fue el Patio de María, en el año 2003, a raíz de una discusión entre María Gatorno y... Discusión legal, no discusión de calle, entre María Gatorno y Mariela Castro. De más está decirle quién ganó la pelea. Y cosas realmente que mucha gente quizás no sabía, y mucha gente que ha vivido cosas no sabe lo que ha vivido el otro. Bueno, a través del libro se puede enterar. En el blog, El Friki Periodista, en Facebook, Junior ha ido publicando ha ido publicando el libro. El libro está en PDF, aquí lo tiene Machín ya en PDF. Como le decía, el físico esperemos que en próximos meses no los haga llegar, pero todos los que deseen leer el libro pueden copiarlo acá en la biblioteca o pueden remitirse en Facebook al blog de Junior, El Friki Periodista, y ahí van a encontrarlo de la forma que él lo ha ido publicando. Bueno, el segundo libro que les voy a presentar
es este libro Detrás del Amplificador, Voces de Rock Cubano, de José Raúl Cardona Martínez, licenciado en Comunicación Social, máster en Historia y Cultura Cubana, investigador y profesor orguinero, conocido por todos como Raulito. Raulito durante muchos años atendió el rock en la HS, y bueno, tiene un currículum bien amplio. En estos momentos se encuentra trabajando y residiendo en Estados Unidos. Este libro salió bajo la editorial Unos y Otros, es una editorial radicada en la Florida que se especializa en la publicación y promoción de libros de escritores de habla hispana, y salió el año pasado, en el mes de agosto. Se hizo una segunda edición ahora el 15 de marzo. Y bueno, es un libro muy importante también porque recoge entrevistas realizadas por Raúl entre 2018 y 2024 a bandas y músicos de rock y metal cubano, muchos residentes en Cuba y otros residentes en el extranjero, que no por residir en el extranjero han dejado de hacer rock cubano. O sea, ahí radica una de sus grandes importancias, y han seguido colaborando con músicos también residentes en la isla. Tiene 191 páginas y a través del libro también podemos conocer la historia también del rock y del metal cubano. Al estar entrevistado varias bandas, como por ejemplo los muchachos de Bad Manipulation que están aquí, Machín, uno de sus integrantes, igual que Joe Henry, Combat Noise, Switch, y entonces también entrevistas a Tesis de Menta, Hystéresis. Hay, digamos, se navega, ¿no?, por los diferentes subgéneros dentro del rock y el metal. O sea, te puedes encontrar entrevistas a estas bandas que hacen un poco metal más extremo, a gente que hace como pop rock, como Tesis de Menta y demás. Entrevistas muy importantes, por ejemplo, como la de Nilo Núñez, fundador de Rodas, que estábamos hablando de Rodas, director de Rodas, fundador de una de las bandas más importantes de la escena y de la historia del rock y el metal en Cuba. Entrevistas también a Nelson Coma, todos lo conocemos, de Mr. Domino, Montserrat. Para mí, mi opinión muy particular, si no el mejor, uno de los mejores cantantes que ha tenido el género en Cuba, que todavía se mantiene trabajando con Rodolfo Ricardo de Holguín, con Fofi, como todos lo conocemos, en este proyecto que anteriormente se llamaba Two Diamonds, ahora se llama Soul United, y están enfocados en todo este tema de blues, el jazz, la balada rock y demás. Entrevista también a bandas muy jóvenes como Engorgement e Hystéresis, que recientemente acaba de ganar Hystéresis una vez más el premio Cuba Disco en la categoría de rock, solamente hace unos días. Gente tan importante en la escena mundial como es el caso de Dave Lombardo y Rudy Suarzo, que son dos músicos cubanoamericanos abandonaron Cuba muy jóvenes. En el caso de Suarzo se fue con la familia cuando tenía unos 10, 11 años, y Dave Lombardo apenas tenía un año y tanto cuando se fueron del país. En el caso de Suarzo ha sido fundador de Queen Radio, ha trabajado con Queen Rich, con Ozzy Osbourne, con Whitesnake. Y en el caso de Dave Lombardo, todo el mundo lo conoce por su amplio trabajo con Slayer, o Slayer, como muchos le quieran decir, y con Testament también. Y vino a Cuba en la gira con Suicidal Tendency. Y entonces, bueno, aquí podemos ver, como les decía, esta amplia gama de estilos dentro del rock y el metal que están recogidos en este libro. También está entrevistado Metástasis, esa banda fantástica de Santiago de Cuba, específicamente de Contramaestre, que, bueno, ahora en estos momentos también están residiendo en el extranjero. El libro tiene un bonus track al final, donde hay algunas reseñas bibliográficas de bandas y proyectos, como el caso de Calibre, de Soul United, de Cracker también, y una especie de promoción de diferentes materiales, diferentes libros que la editorial ha ido sacando, sobre todo libros también, aquí pueden ver, de música cubana, una historia, por ejemplo, de pasión por la música cubana, que recoge también lo que es la música tradicional cubana, un libro sobre la vida de Bola de Nieve, acá también un libro sobre ese grande de la música cubana que fue Chano Pozo. O sea, son varios de los materiales que la editorial se va a encargar de ir sacando con periodicidad. Entonces el libro, como les decía, recoge todas las entrevistas realizadas por Raúl en este periodo. Quizás en algunos momentos, a mí en lo particular, por ejemplo, quizás la entrevista de Dave Lombardo se me hace un poco corta, me hubiera gustado, por ejemplo, que hubiera sido más larga. Quizás la de Rudy Suarzo se politiza mucho,
Pero bueno, son cosas que ya eso es entre el entrevistado y el entrevistador, ¿no? Porque realmente en una conversación el entrevistador tiende a responder muchas veces lo que se le pregunta. El libro se puede encontrar en amazon.com. Nosotros lo tenemos en este formato impreso gracias a su autor, que ha tenido la deferencia de hacérnoslo llegar. Y bueno, vamos a dejar uno acá en la biblioteca provincial. Hay uno que se le va a donar también a los integrantes de la banda Selva Manipulation, que tienen su entrevista también en el material, y uno para Nelson Coma, también como cortesía del autor. Como les decía, este libro, junto con el de Junior, quizás son los únicos libros que se han escrito sobre el rock y el metal cubano en los últimos 5 años y se han realizado en el extranjero. Yo quería leerle el prólogo muy rápido. El prólogo fue escrito por Tony González, para los que no lo conozcan, profesor, investigador, promotor de hace muchos años, reside en España, es el director del medio Made in Metal, que es el medio para que Raúl desde aquí y de Estados Unidos ahora realiza su labor periodística. Entonces, el prólogo dice: probando. Es un placer para mí escribir el prólogo de este interesante libro de entrevistas hechas por Raúl Cardona a músicos cubanos. Muchas de ellas las he leído en su momento y algunas han sido publicadas en la web Made in Metal, pero ahora por primera vez están en un soporte que después de 40 siglos sigue sin ser considerado obsoleto, el libro. Todo el que haya nacido en Cuba después del año 1945 recordará que con el triunfo de lo que se conoció como Revolución Cubana comenzaron a darse grandes cambios en la isla. Uno de estos, aparentemente poco importante al principio, fue la decisión de borrar la memoria histórica del país a todo músico, actor, artista que decidiera de manera eufemística no participar en la construcción de lo que el gobierno llamaba socipalismo. Figuras tan populares reconocidas hasta finales de los años 60 como Meme Solís, Olga Guillot, Celia Cruz y muchos otros desaparecieron de las emisoras de radio y televisión, y no porque tomaron el avión para no regresar más. Toda su obra fue borrada, como se cuenta que hacían los faraones con aquellos enemigos cuyas imágenes y jeroglíficos tuvieron que ser cincelados de nuevo. Desaparecieron al punto de que los nacidos en los 70 desconocieron su legado artístico y así continuarán. Los años fueron pasando, se mantuvo la costumbre de seguir borrando nombres aquí y allá. Cuando repentinamente dejábamos de escuchar las canciones de algún músico y ver las películas de algún actor, ya sabíamos el motivo. La lista de los ausentes fue creciendo y a los censores se le escaparon algunos. Más tarde hubo una cierta reconciliación con aquellos que se cuidaron de alzar la voz contra el gobierno, muy pocos en realidad. En el caso del rock tuvimos mayor suerte, aunque este pasó por ciertas etapas de censura que iban desde lo prohibido hasta lo mal mirado. El hecho de que los censores, como ocurre en todas partes, hayan sido algo ignorantes fue toda una alegría. No supieron que muchos músicos cubanos comenzaban a tocar en grupos de varias partes del mundo. Por ejemplo, Bebo Valdés desapareció del firmamento de estrellas, pero Guillermo García Rodiles, el percusionista cubano de la banda Chicago, se salvó de las tijeras. Fueron pasando los años y los músicos cubanos estuvieron presentes en bandas tan populares a nivel mundial como Queer Riot, Whitesnake o Dio, en el caso de Rudy Suarzo, Rat de Juan Crucier y otras bandas menos populares pero igualmente buenas, como el ya fallecido Enrique Jardines en Absolute Zero. Es por eso por lo que un libro como Detrás del Amplificador, Voces del Rock Cubano, es tan importante. Raúl Cardona, quien fuera colaborador del Punto G, Escritorium y otros fanzines cubanos, desde principios de siglo estuvo interesado en el rock y el metal, no solamente como música para escuchar, bailar, pensar, evadirse o descargar, como se dice en Cuba. También lo ha disfrutado como movimiento en el cual hemos participado mucho de una manera u otra. Desde que lo conocí en mis primeras visitas al Festival Metal HG de Holguín, llamaba la atención por su seriedad y la concentrada atención que prestaba a todo lo relacionado con el desarrollo musical de su género favorito en la isla. En el 2017 publicó el libro Escaleras al Cielo, el rock en Holguín. A partir de ahí, todo su desarrollo intelectual no ha sido más que una preparación para hacer un alto temporal hasta llegar a este libro y continuar más allá. La obra recopila entrevistas con músicos cubanos que en estos momentos se encuentran aquí o allá, pero todos sabemos que la situación puede cambiar. Quizás en algunos años los que están aquí residan allá, los de allá se muden aquí e incluso algunos, tanto de aquí como de allá, haya pasado al más allá. Por eso es tan importante que la historia no se pierda. Esta época nos ha enseñado que todo es factible de ser manipulado.
Raúl Cardona no quiere que esta rica sección de historia del rock que tenemos los cubanos se manipule, se desvíe o se extravíe. Aunque soy de los que piensa como Gorky Ávila, el de Porno para Ricardo, cuando canta, a mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella. Compañero, estoy seguro de que la política siempre aparece de alguna manera y no hay por qué evitar tratar con ella, como aquí ocurre en algún que otro caso. La existencia de libros como este rescata el trabajo de músicos cubanos de varias partes del mundo, incluyendo el de muchos en su propio país bajo condiciones realmente extenuantes. Espero que disfrutes su lectura y encuentres muchas más razones para entender algo que seguro ya sabes. La música cubana lo es sin la obligación de que solo suenen los tambores y cencerros. Somos cubanos los que nacimos en Cuba, independientemente de dónde vivamos, y acogemos al que venga a disfrutar de esto. Música cubana con guitarras eléctricas. Antonio González Requeiro. Bueno, este es el prólogo del libro. Los dos me están mirando hace rato. No te ven, bueno, por estas cosas buenas que tiene nuestra limitada tecnología, abrazos, hermanazos, los quiero. Mira el auditorio. Mira. Mira, enfócale para acá. Mira. De nada, hermanazo, mira. Si quieren decir algo, si quieren decirle algo aquí a la gente aquí. Bueno, Junior, dale, te cedo primero a ti la palabra. Además que me llaman de imprevisto con estas pintas, o sea, primero ¿tú crees que a mí me llaman igual de imprevisto? No, realmente quisiera agradecerles a todos los que están aquí acompañando esta presentación. Que bueno, nada, para ser muy breve y darle el espacio a Michael, espero que puedan disfrutar ambos libros, que se interesen y que también de alguna manera les puedan resultar inspiradores tanto a los músicos como a los promotores, a los periodistas, porque a pesar de todas las dificultades siempre hay una razón para continuar. Y nada, siempre. Oye, vamos a dejar de decir algo. Lo primero es que me da tremenda nostalgia ver muchísimas amistades mías ahí entre el público, gente que quiero muchísimo, que respeto muchísimo. Ahí veo a Mara, ahí veo a la Mole, veo a Tal también al lado ahí. O sea, son gente que con la que siempre tuve contacto, porque además son de mi tierra, son sentidas, de Michael, la presentación del libro, y que al final valió la pena el esfuerzo de mandar algunos ejemplares. Pienso más adelante poder mandar otros. Eso es bastante difícil, Junior lo sabe. Este tipo de negociaciones para uno poder adquirir su propio libro con editoriales fuera del país es bastante jodido. Nada, agradecerle de verdad la presencia de todos, a Michael y nada. Estamos acá, pero como dije, dicho el caso no se ve muy bien. Oye, saludos y abrazos para los dos. Y vayan a ver qué hacen, que ya la gente me quiere matar aquí. Mira, Geisa me quería agitar el libro mío. No, yo con Geisa tengo un compromiso. Yo le escribí por WhatsApp a Geisa. Mírala ahí. Ella sabe que yo hice un compromiso con ella. Bueno, dale, oye, agradecido de que hayan aceptado la llamada de Joe Henry. Un abrazo, cuídense. Ok, hermano. Dile que no se vaya. Bueno, si quieren quédense conectados para que sigan ahí, ya estamos terminando, pero para que sigan mirando ahí. Bueno, increíble, ¿eh? Las cosas de la tecnología. Bueno, entonces para terminar, le voy a ver la contracubierta del libro. En el mundo literario, la contracubierta, aunque generalmente la gente lo tiende a llamar portada, pero bueno, en el mundo literario, como ustedes saben, se llama cubierta y contracubierta. Dice, detrás del amplificador, voces rock cubano. Es una crónica musical de resistencia y pasión, un viaje a través de las vidas de los rockeros cubanos. En las calles de Cuba, entre los acordes distorsionados y los amplificadores rugientes, nació una revolución silenciosa. Los músicos cubanos, atrapados entre la censura y la pasión, forjaron su destino en el escenario del rock.
Raúl Cardona, un incansable explorador de la música, nos sumerge a través de entrevistas en el mundo del rock cubano. Desde los pioneros que desafiaron las normas hasta las nuevas generaciones que mantienen viva la llama, cada página revela la esencia de un género musical, un estilo de vida, distintas historias de una cultura que se entrelaza con generaciones y edades. Conoceremos a Rudy Suarzo, David Lombardo, Fernando Perdomo, The Meat by Zombies, Tesis de Menta, Nilo Núñez, Ancestor, Engorgement, Hysteresic, Liquid Roots, Evil Dead, Extraño Corazón, Compass, Catarsis, Nelson Comas, Fofi, Switch, Metástasis, Seba Manipulation, Bonus, Eclipse, Klein HG, Zeus. Para finalizar, el autor nos reseña una sección que ha llamado Bonus Track, la historia y más reciente discografía de Suilén Milanés, Tesis de Menta, Calibre, Soul United, hasta la banda Cracker, que fue firmada por los Rolling Stones. Este libro es un testimonio de la resiliencia de los artistas cubanos. Aunque la política siempre acecha, la música prevalece, porque detrás de cada riff hay una historia y detrás de cada rockero hay un corazón que late al ritmo de la isla. Bueno, súper interesante. Quería también decirle algo ya para terminar. En el bonus track, como decía, hay una reseña de Suilén Milanés. Como ustedes conocen, ella falleció el año pasado, antepasado. Aparte de su carrera como artista, ella también era directivo de una disquera. Y desde su cargo en el Instituto Cubano de la Música fue una de las personas que siempre respaldó la escena rockera y metalera en Cuba. Esto le trajo también a ella algunos que otros problemas, pero bueno, quería resaltar eso porque los que han seguido la carrera y la música de la familia Milanés, en este caso Suilén en lo particular, era de las hijas de Pablo, al menos yo considero que era la que más talento tenía.